Allí los hechos. Seguimos revisando información y el contexto oportuno, como siempre, de noticia con nuestro corresponsal en Brasil, en Río de Janeiro, André Vieira. Hola, André, adelante. ¿Qué tal, Tatiana? Saludos para ti, también para nuestra audiencia. El estado Rio Grande do Norte, en el noroeste de Brasil, vivió este jueves el tercer día de ataques a edificios públicos, comercio y contra vehículos públicos y también privados. En la mañana de hoy, el gobierno local afirmó que por lo menos 57 personas fueron detenidas y que las órdenes para los ataques fueron dadas por líderes de grupos criminales de dentro de los presidios. Al menos 39 ciudades fueron afectadas y las autoridades apuntan para una alianza de dos facciones rivales en los ataques. Este jueves, la gobernadora del lugar, Fátima Bezerra, del Partido de los Trabajadores, instaló el gabinete de crisis para debatir con otros órganos públicos y también con entidades privadas las acciones contra los bandidos. La gobernante reafirmó que no medirá esfuerzos para acabar con la ola de violencia instaurada por las bandas criminales. Durante la semana, esta unidad federativa recibió el refuerzo de agentes de la Fuerza Nacional, una policía del gobierno federal enviada a Rio Grande do Norte por el ministro de Justicia, Flávio Dino. El Ministerio Público afirma que los ataques son una respuesta a la falta de privilegios de los detenidos. Entre los privilegios estaría la falta de visita íntima, suspendida desde la masacre de Alcazuz el 2017, que fue la rebelión de privados de libertad más violenta registrada ahí en el estado de Rio Grande do Norte, que dejó 27 fallecidos. El gobierno nacional también atribuye los ataques a transferencias de enero de este año de jefes de grupo de una de las facciones responsables por los ataques ahí en el estado de Rio Grande do Norte. Por otro lado, Tatiana, te cuento también que el Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura, un órgano del Ministerio de Derechos Humanos aquí de Brasil, apuntó para la existencia de tortura en 5 presidios en este estado durante una visita el año pasado. Desde el 2016, 4 olas violentas afetaram al estado de Rio Grande do Norte. Em comum, todas foram ordenadas a partir de presídios deste lugar. Adelante, companheira. Gracias, André. Ahí están los hechos, profundizamos en ellos. Para esto nos acompaña Moisés Balestro, profesor asociado en la Universidad de Brasilia, nos acompaña desde Brasilia, la capital de esta nación suramericana. Profesor Balestro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. A usted muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Planteamos que se trata de un hecho prácticamente inédito en la región, de allí que la gobernadora esté pidiendo rápidamente apoyo al gobierno federal, es decir, al gobierno del presidente Lula. ¿Cómo observa usted este hecho y si realmente va a calmar o para plantearlo de otra manera, a tranquilizar a la población después de todo lo ocurrido en las últimas 48 horas? Bueno, esos episodios de hecho se repiten, ¿no? En distintos estados, como se ha apuntado en la noticia de que Rio Grande del Norte en el 2017 ya hubo una rebelión. También eso pasó en Ceará hace unos 2, 3 años. Eso ha pasado también en Amazonía. Entonces son cosas bueno, siempre se instaura un gabinete de crisis, se puede con la inteligencia de la policía empezar, lleva un tiempo, pero empieza a desbaratar eso, pero creo que la cuestión que hace falta analizar es el crecimiento considerable de la población de detenidos en Brasil. Entre 2008 y 2021, esa población de detenidos duplicó, pasó de 400.000 personas para 815.000 personas. Ah, También un otro punto y bueno, eso es para toda Latinoamérica, la mentalidad de la guerra a las drogas es un gran problema. Para que tengas una idea de los detenidos a nivel nacional, tenemos que los que están detenidos por tráfico
o por furto, los robos sencillos y los calificados, total de crímenes sin muerte es de 310,000, o sea, 40% de esa población. Esos datos son de 2019, por eso. Entonces ahí también tenemos un gran problema, porque es una proporción de encarcerados que han cometido cosas muy pequeñas, que incluso no, bueno, no, porque en Brasil hay una ley de 2006 que hace una distinción entre los que consumen la droga y los que las venden. Pero hay un hueco en esa ley porque ella no define cuál es la cantidad de droga que uno tiene que se puede utilizar para consumo y lo que sería considerado tráfico. Y como eso no define, y hay una mentalidad en las policías militares muy estricta, muy vinculada a esa concepción de guerra a las drogas, entonces hay un encarcelamiento muy fuerte. Hablando específicamente de Río Grande del Norte, es un estado donde ha crecido mucho la Sí. cantidad de detenidos. Y en este contexto, veíamos el informe, pero también si revisamos cada uno de los estados, pareciese que se han conformado grupos criminales por regiones. Allí, por ejemplo, en el Río Grande del Norte, el llamado sindicato del crimen. ¿Es que se han dividido los grupos criminales ligados con hechos delictivos y el narcotráfico en particular el país para operar de esta manera o cómo se entiende? De hecho, en algunos casos hay una coordinación entre los grupos, como si fuera, por ejemplo, ese proceso, el sindicato del crimen es una división, es una disidencia del PCC, el primer comando de la capital. Y parece que han coordinado sus acciones a ese respecto, utilizando, y ahí está una mezcla, porque hay la cuestión de los líderes de las pandillas que están siendo transferidos, pero también hay la cuestión de las condiciones inhumanas de los presidios. Entonces, eso está muy mezclado. Y en el caso de Río Grande del Norte hay tres grupos, ¿no? El primer comando de la capital, el Comando Vermelho, que son los dos mayores de Brasil, y Sindicato del Crimen, que es exclusivo de Río Grande do Norte, pero ahí está como el mayor grupo, ¿no? Claro, y esto entonces obedece, ahora hablando de la coyuntura, a las acciones que están realizando las propias autoridades. ¿Qué hacer para contener a estos grupos en medio de esta escalada? Y lo que estamos observando por todo esto que usted nos cuenta, profesor, es que están dispuestos a cualquier cosa. Sí, bueno, yo creo que es mucho más un trabajo de inteligencia en el sentido de que no todos que están bajo protestas o que están apoyando a eso, incluso en acciones fuera del presidio, necesariamente son miembros de la organización criminal o que sean miembros más efectivos, ¿no? Entonces, el trabajo de inteligencia es muy importante en ese sentido. Fue lo que pasó en Ceará y lo que ha mejorado la situación. Pero creo que como son cosas que se repiten en el país y no sé, creo que hay necesidad, sí, la primera cosa es hacer una reglamentación de esa ley de 2006, que aún no fue reglamentada sobre el consumo y el tráfico de drogas. La segunda cosa es que increíblemente Brasil tiene 28,5% de todos los encarcerados del país son provisorios, o sea que no hay un juzgado. Y muchas veces se quedan como años
sin obtener un derecho a la justicia, a ser juzgado. Y en el caso de Rio Grande del Norte, ese porcentaje es muy similar al del país, es como 26,3% de la población de detenidos son lo que se llama los detenidos provisorios. Entonces eso es, me acuerdo que el Consejo Nacional de Justicia de Brasil ya tenía la propuesta de hacer un gran esfuerzo para que los detenidos provisorios tuvieran su sentencia. Entonces, Sí. creo que ahí son cosas que, hasta porque los detenidos por crímenes de droga que son más livianos, se convierten en los soldados de las pandillas. Pues mucho por hacer. Profesor, gracias por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.